Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, este es el primero de una serie de vídeos que quiero hacer sobre amplificadores valvulares. En este en concreto voy a comentar algo que muchos aficionados no saben y es el motivo por el cual estos amplificadores presentan diferencias significativas con respecto a amplificadores de estado sólido. Los que me seguís desde el principio sabéis que siempre he comentado que no existen diferencias significativas entre amplificadores de estado sólido de alta fidelidad, bueno, los equipos que habéis visto en mis vídeos. Muchas de estas comparaciones han sido total y absolutamente criticadas por parte de un sector de la afición, que es entendible, que la prueba de conmutación no sirve para revelar cambios en el sonido, que YouTube no sirve, que la caja de conmutación es un cuello de botella, una larga lista interminable de excusas. Son ya varias hojas de excusas que tengo apuntadas. Al final del vídeo podréis ver que efectivamente hay diferencias en el sonido entre un amplificador valvular y un amplificador de estado sólido que se detectan prácticamente en todas y cada una de las conmutaciones y por supuesto se detectan también por YouTube. Pero antes voy a explicar por qué se va a detectar esa diferencia y cuál es la característica principal de un amplificador valvular para que nos suene distinto versus un amplificador de estado sólido. En principio deciros que no son los armónicos. Los armónicos es un tema bastante mal interpretado por parte de la afición. Los armónicos no son un ente como tal. Los armónicos son productos de aplicar matemáticas a una señal continua que varía su amplitud con respecto al tiempo. Pero bueno, no quiero entrar por ese tema. En próximos vídeos, como ya digo, os voy a comentar sobre los armónicos de los amplificadores valvulares, de esto, de la distorsión, de cómo se desarrolla la potencia o cómo se distribuye la entrega de potencia a la carga en función de la frecuencia, que es distinto en los amplificadores valvulares de los de estado sólido. Por eso a veces nos hace percibir que los amplificadores valvulares como que tienen más potencia que los amplificadores de estado sólido. Un valor de potencia de un amplificador de estado sólido es exactamente lo mismo que un vatio de potencia de un amplificador valvular. El vatio es la unidad de potencia eléctrica que lo que hace es cuantificar la energía que está transformando un elemento por unidad de tiempo. Un vatio es un julio partido por un segundo. No me quiero enrollar, os dejo con el vídeo y en próximos vídeos hablaremos de todos estos temas interesantes sobre amplificadores valvulares. Bueno, aquí en pantalla estáis viendo que tengo tres sistemas de altavoces completamente distintos. En la parte inferior tengo un altavoz de rango completo, en la parte superior tengo un altavoz tipo monitor y en esta parte de aquí un altavoz de alta fidelidad que precisamente es el mejor altavoz que hizo la marca Kenwood, un altavoz vintage. Son, como podéis ver, tres sistemas completamente distintos. Bueno, y podéis observar también que aquí tengo preparado el ordenador con la caja harta, porque lo primero que quiero hacer en este vídeo es tomar las curvas de impedancia de cada uno de estos tres sistemas. Así que eso es lo primero que voy a hacer, así que quedaros hasta el final porque este va a ser un vídeo que no se suele ver en internet y un vídeo donde realmente vais a aprender principalmente por qué los amplificadores valvulares suenan diferentes a los de estado sólido. También en este vídeo vamos a hablar de la sinergia y el match, así que creo que va a ser un vídeo bastante entretenido, bastante interesante, que os va a aportar una nueva visión de este mundo de los amplificadores de audio y de los altavoces. Voy a obtener rápidamente las curvas de impedancia de estos tres sistemas. Bueno, voy a capturar la pantalla y os la enseñaré ahora más adelante. Bueno, he puesto ahora este altavoz y ahí están sobrescritas las dos curvas de impedancia. Bueno, pues esta es la curva de impedancia del rango completo. Bueno, he conectado el sistema Kenwood y ahora voy a calibrar. Y ahí tenéis la curva de impedancia del sistema LS1900. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a conectar cada uno de los altavoces a, en primer lugar, el amplificador de estado sólido que estáis viendo aquí en pantalla. Voy a obtener la respuesta en frecuencia del amplificador con cada uno de los tres altavoces. Este amplificador de estado sólido que estoy utilizando es un amplificador de súper alta fidelidad con valores de distorsiones muy bajos y, al igual que prácticamente todos los amplificadores de estado sólido de alta fidelidad, implementa una alta tasa de realimentación negativa. He conectado el altavoz a la salida del amplificador, esa misma salida la he conectado a la tarjeta de sonido, de tal forma que podemos medir la respuesta en frecuencia de este conjunto.
Aquí estáis viendo la respuesta en frecuencia del amplificador. Está entregando al altavoz una respuesta en frecuencia plana. Evidentemente los controles de tono del amplificador están desactivados. Si activara los controles de tono y actuara sobre ello, pues vería cómo se modifica la respuesta en frecuencia. Vamos a hacerlo. Como podéis observar, el amplificador está entregando una respuesta plana desde 20 a 20 kHz. Bueno, ya ha conectado el altavoz de rango completo. Vamos a reproducir. Bueno, pues ahí podéis ver con este altavoz que tiene una curva de impedancia pues completamente diferente a la anterior, el amplificador vuelve a entregar una respuesta plana en frecuencia. E igualmente vamos a reproducir el ruido rosa. Nuevamente la respuesta en frecuencia del amplificador de estado sólido pues es independiente de la curva de impedancia del altavoz. El amplificador de estado sólido pues no le va a importar el tipo de altavoz que le pongamos. Él siempre va a tender a entregar una respuesta plana. Si tenéis unos altavoces y os preguntáis qué amplificador en materia de sonido puede hacer buen match con ese altavoz, pues la respuesta es cualquiera de alta fidelidad. Simplemente tenéis que tener en cuenta ya los niveles de presión sonora que queráis tener en vuestra sala, que va referido a la potencia del amplificador y a la sensibilidad de los altavoces, y evidentemente no bajar por debajo de la impedancia mínima especificada para el amplificador. Pero bien podrían pensar en el damping factor. El damping factor es otra especificación de los amplificadores de audio que se ha utilizado para el marketing. Un amplificador con un damping factor, por ejemplo, de 60 ya es más que suficiente. Cualquier otro número forma parte de la publicidad. Ya tengo unos vídeos en el canal que os dejo por aquí por las tarjetas para que lo veáis, que se demuestra que el damping factor es también un número del marketing. Ahora bien, vamos a hacer la misma prueba, pero conectando estas tres cargas con sus curvas diferentes de impedancia, en vez de a un amplificador de estado sólido, a un amplificador valvular. Bueno, pues ya he conectado el amplificador valvular y también he conectado el primer altavoz. Ahí en pantalla está la respuesta plana que se quedó de la última medición. Bien, estáis viendo que ahora la respuesta en frecuencia que está entregando el amplificador valvular al monitor Hitachi pues no es plana, tiene esta forma irregular. Voy a hacer un zoom. Voy a capturar la pantalla y después vamos a comentar sobre ella. Esto es una respuesta de frecuencia eléctrica que también, evidentemente, influirá y repercutirá en la respuesta de frecuencia acústica del sistema. Bueno, pues ahora he conectado el full range y vamos a ver la respuesta en frecuencia que obtenemos con este altavoz. Bueno, pues esta es la respuesta en frecuencia que está entregando el amplificador valvular cuando le conecto el altavoz de rango completo. Le voy a cambiar el color. Bueno, ahora he conectado ya el altavoz Kimbu y vamos a obtener la curva de respuesta en frecuencia. Veis que igualmente no tiene nada que ver con las otras dos respuestas en frecuencia. Entonces podemos concluir de que sí, el match y la sinergia existe, pero solamente en amplificadores valvulares. Lo que pasa es que este concepto de sinergia, como en todas las cosas del mundo del audio, se han llevado a otros campos y a otros ámbitos en los que no ocurre. Eso es muy típico en el tema del audio. Puede ocurrir que haya una combinación específica de un amplificador de válvula con un altavoz que sea óptima para la música que nosotros queremos escuchar. Evidentemente tengo que decir que está la respuesta en frecuencia eléctrica. Esto es lo que se le entrega al altavoz. El altavoz como transductor convertirá esta respuesta eléctrica en la correspondiente respuesta acústica. En esa respuesta acústica intervienen muchos factores, pero queda vinculada a la respuesta eléctrica entregada por el amplificador. Capturo la pantalla y comentamos todo esto. Las tres curvas de impedancia que caracterizan a estos tres sistemas como carga para el amplificador. Realmente desde los bornes del amplificador, el amplificador lo único que ve es la carga compleja que supone un altavoz electrodinámico. Hemos conectado cada altavoz a este amplificador de estado sólido, bueno, que es un amplificador que supera los 40 años, pero que está en un estado de funcionamiento perfecto, puesto que lo he revisado, le he sustituido las piezas correspondientes y
lo he ajustado a los valores de fábrica. Al amplificador de estado sólido no le importa el altavoz que le conectemos. A los 3 altavoces le entrega la misma respuesta en frecuencia. Por lo consiguiente, queda demostrado que los amplificadores de estado sólido de alta fidelidad en condiciones de escucha normal, como todos hacemos en nuestras casas con nuestros altavoces, no creo que nadie tenga el amplificador que tenga, lo utilice en su régimen de saturación. Bueno, pues en esas condiciones el amplificador entrega una respuesta completamente plana. Y esto hay que interpretarlo como una especie, entre comillas, de función de transferencia de la señal que le llega a la entrada. Evidentemente a la entrada no le llega una frecuencia plana. Evidentemente a la entrada le llega la variación en el tiempo de la amplitud de la señal eléctrica que lleva contenido la información musical. Esa información musical, al pasar por este amplificador que entrega una respuesta plana, pues lo que se consigue es que a la salida tengamos una copia lo más fidedigna posible de la señal de entrada. Evidentemente el amplificador como circuito electrónico va a ofrecer una distorsión inherente a todos los circuitos electrónicos. Como este amplificador está catalogado de súper alta fidelidad y está medido con los instrumentos correctos y adecuados para cuantificar la cantidad de distorsión que le va a introducir este circuito electrónico a la señal de entrada, que por cierto no se hace con ondas cuadradas, bueno, cada uno podrá decir lo que quiera, pero la realidad, cuantificar la fidelidad de un equipo de audio se hace con ondas senoidales. Utilizar ondas cuadradas, bueno, pues es un error de base. Efectivamente, estos equipos introducen distorsiones, pero la electrónica interna se diseña para minimizar esas distorsiones en equipos que pretendan ser amplificadores de alta fidelidad. La única función que debe tener un amplificador de alta fidelidad es amplificar las señales. Para darle un carácter a los sonidos, para eso tenemos los filtros. Los diseñadores se esfuerzan dentro de las especificaciones y el criterio que tenga la marca para la fabricación de esa gama de amplificadores, se esfuerzan en mantener las distorsiones lo más baja posible. Existen medidas con analizadores profesionales de audio para comprobar si el amplificador mantiene tanto la respuesta en frecuencia plana como las mínimas distorsiones en todo el rango de potencia. Se escuchan muchas barbaridades de decir que, bueno, que los amplificadores solamente son estables en una parte de la banda de frecuencia. No es así. Tengo que decir que esto es un amplificador clase AB y estos equipos ya en el año 70 y tanto implementaban medidas para corregir al máximo la distorsión de cruce. Prácticamente esto es un amplificador clase AB con distorsión de cruce inexistente. Sin embargo, muchas personas que no tienen conocimientos de equipos de audio, pues simplemente porque se diga que esto es un amplificador clase AB, tiran de la teoría básica con 2 transistores complementarios que en cualquier libro de iniciación a la electrónica pues aparece y se ve la distorsión de cruce. Estos amplificadores ya en el año 70 minimizaban prácticamente al mínimo posible la distorsión de cruce. Se puede concluir que efectivamente no hay sinergia con los amplificadores de estado sólido de muy alta fidelidad. Esto ocurre por la baja impedancia que presentan este tipo de amplificadores, debido pues a la configuración de salida de los transistores de potencia y debido también al efecto de funcionamiento del bucle de la alimentación negativa implementada en estos sistemas basados en transistores de estado sólido sin transformador de acoplamiento. Estos conceptos no son muy entendidos por muchas personas y se lían con la fase, con la carga reactiva, con el voltaje que viene desde el altavoz. La realimentación negativa se encarga de todos esos conceptos que muchas personas, incluso en canales de YouTube, repiten por no tener conocimientos específicos de la electrónica interna del amplificador. Pues bien, pues si mantenemos estas 3 cargas y quitamos este amplificador de estado sólido y ponemos un amplificador valvular, ocurre lo siguiente. Para un pentodo de potencia en configuración push-pull ultralineal, pues ocurre esto que estáis viendo. Veis que ahora la respuesta en frecuencia que entrega el altavoz no es plana. Ahora sí existe una sinergia, bueno, si queremos hablar de sinergia o de match entre los altavoces y el amplificador. La respuesta en frecuencia que entrega el amplificador al altavoz queda vinculada y modulada por la impedancia
del altavoz. Podéis ver, por ejemplo, que en torno a esta frecuencia de 90 Hz tenemos un pico de impedancia, y en la respuesta de frecuencia, efectivamente, en los 90 Hz aproximadamente, ahí lo podéis ver, tenemos la máxima amplitud de la señal eléctrica en la respuesta de frecuencia que está entregando al altavoz. Por lo consiguiente, esto va a hacer que esta configuración tenga un sonido específico. Pero si cambiamos este altavoz por el otro altavoz que tiene esta curva de impedancia, veis que la respuesta en frecuencia que obtenemos es totalmente distinta y se vuelve a adaptar a la curva de impedancia del altavoz. Y si colocamos este altavoz, veis que efectivamente sobre los 50 Hz tenemos un pico de impedancia, pues sobre los 50 Hz tenemos un resalte de las frecuencias entregadas al altavoz. Veis que sobre la zona de los 700 Hz pues también tenemos otro realce. Efectivamente, sobre la zona de 700 Hz tenemos el mismo realce, y a partir pues de 5 kHz hacia arriba, pues la respuesta en frecuencia sube. ¿Esto qué significa? Pues significa que el amplificador valvular presenta una mayor impedancia a su salida. Por lo consiguiente, en teoría de circuitos estudiados en las carreras de ingeniería, se pueden modelar como fuente de tensión el de estado sólido y como fuente de intensidad el valvular, haciendo que la respuesta en frecuencia no dependa de la carga, o sí dependa completamente de la carga. Por lo consiguiente, voy a obtener tantas de respuestas de frecuencia diferentes como altavoces diferentes existan. Esto es una de las principales características de los amplificadores valvulares, y por no decir la principal características que hacen que estos amplificadores puedan llegar a presentar diferencias muy significativas. Por lo consiguiente, podemos concluir que sí hay sinergia en los sistemas valvulares con sus altavoces. Si yo ahora, por ejemplo, tomo uno de estos tres altavoces, por ejemplo este, que es el de mayor fidelidad, la verdad que tiene un sonido muy bueno este altavoz, pues lo conecto a este amplificador y lo conmuto con el otro amplificador, montando la configuración que estáis viendo en pantalla a través de un conmutador de amplificadores o de altavoces, como por ejemplo este, que funciona bastante bien. Si hay algo que no me gusta de este conmutador, es el movimiento de los indicadores de las agujas, que realmente, bueno, esta escala de aquí pues prácticamente no sirve para nada, pero la función de conmutación la hace perfectamente bien. Bien, si comparamos este amplificador, que no va a modificar la componente de amplitud de las diferentes frecuencias que vienen implícitas en el programa musical, ¿qué pasa si lo comparamos con este, que sí va a modificar la amplitud de la respuesta frecuencial de la señal que ingrese por la entrada? Pues si hacemos esta comparación, evidentemente vamos a notar diferencias significativas entre un equipo y otro. Viendo esta gráfica se puede intuir que, bueno, pues principalmente las zonas medias altas se van a ver amplificadas en un factor de ganancia bastante significativo. Ahora a continuación os voy a mostrar el vídeo donde hago la conmutación entre estos dos equipos y vais a ver que claramente se notan pues un realce en toda la zona media alta de la música. Yo tengo que decir que no hace falta una sala de $200.000 ni una sala anecoica para encontrar diferencia entre amplificadores. Eso es absolutamente incierto. Tampoco hace falta hacer reproducir música a volúmenes que puedan dañar nuestro oído para intentar encontrar diferencia entre amplificadores. Eso y nada es prácticamente lo mismo. La gran mayoría de personas que me están escuchando ahora mismo escuchan la música en sus equipos, pues vintage, de gama media, de alta fidelidad o de gama alta. Vamos a ver la prueba entre acústica de conmutación entre estos dos amplificadores. Quiero que os centréis en la parte media y alta y claramente vais a escuchar las diferencias significativas, inclusive en vuestros teléfonos móviles, inclusive en YouTube. My heart is so low, as only a woman's heart can be. Only a woman's heart
bittersweet romance. You're still in my hopes, you're still on my mind, oh. And even though I manage on my own, my heart is low, my heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can know. Restless eyes reveal my troubled soul. Memories flood my weary heart. I mourn for my dreams, I mourn for my wasted love. While I know that I'll survive alone, my heart is low, my heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can know. My heart is low, my heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can know.